Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, a los que nos ven en vivo, en directo, a los que nos ven después y a quienes estamos aquí presentes. Este es el Círculo de Lectura Short, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual, que es parte de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión estamos aquí presentes mi compañera que maneja los controles técnicos y que nunca se deja ver. Sí, la vez pasada sí me había. Bueno, que casi nunca se deja ver. Fabi. Soy su servidora Lourdes Gamboa. Sí, lo conozco. Irma León para servirles. María Elena Rodríguez para servirles. Ruth Medina para servirles. Eunice Maciel. Y bueno, hoy continuamos con el segundo análisis del libro de Orgullo y Prejuicio, en donde vemos que, al igual que en el libro del Señor de los Anillos, un grupo de mujeres van tras los anillos, pero estos anillos son de matrimonio. Sí. Estas llevan otro fin, a lo mejor de destruir o fortalecer sus vidas, pero también van por los anillos. Pero yo creo que más que nada no destruir, más bien es fortalecer, tener estabilidad económica. Pues, Porque es lo que están buscando. Que el marido les toque, pues ya es, ya, al paso que vamos está ahí de dudarse, ¿verdad? sí, aquí la autora nos presenta diferentes situaciones con los personajes. Las hijas buscando sus maridos, las madres queriendo casar a sus hijas, los jóvenes pues ahí buscando a la mejor candidata, buscando también, imagino que la dote de ellas, y pues los padres. ¿Qué papel juegan los padres en este caso para usted? Pues sí, creo que Como en el caso de las Bennett. los Bennett, que es una familia, bueno, los personajes principales también, que es una novela que está describiendo las costumbres sociales de una época de manera muy explícita, realmente cómo se están dando las dinámicas en cuanto a las convenciones sociales, ¿no? Lo que buscan los papás es que acomodar a sus hijas, no importa el romanticismo ni los sentimientos, sino se fijan en estos libros. Sí vale la pena, pero y en cuanto al dinero y en cuanto a la educación o al nivel de cumplidos que puedan recibir, porque muchos es la hipocresía que se vive dentro de las fiestas y las reuniones. Hay mucha hipocresía en los libros, como que no hay mucha sinceridad. Entonces, Elizabeth, que es el personaje principal, ella está tratando de encontrar a esta persona que equilibra un poco, ¿no? Si busca de alguna manera el marido ideal, como todas las chicas pues, que buscan si está guapo, que tenga esto, que tenga lo otro, pero también trata de denunciar un poco ese exceso de cortesías y de modismos tan exacerbados, ¿no? Como quedar bien, si no sufrir, tienes que saludar así, tienes que moverte, o sea. Y bueno, la mamá es todo lo contrario, es una mujer que, la mamá, la señora Bennett, que al contrario, ¿no? Ella es un tanto ridícula, para mi punto de vista, ella se mueve de una manera tan ridícula en los eventos sociales, y de repente es muy imprudente. Y bueno, es tan explícito que ella lo que quiere es casar a sus hijas y que sus hijas queden acomodadas por el bien común de su dinero. Pues aquí dice que ella, el objetivo de la mamá de los niños es casar a sus hijas. Ese es su único objetivo. Pues es que en ese tiempo más que nada era, o sea, son 4 hijas, como que la más bonita es Jane. Dice que ella no tiene, como que ella no va a tener problemas para conseguir marido, ¿no? El carácter de Elizabeth,
Pues sí, me está costando porque se puede decir la que menos se adapta a la época. Y las dos chiquitas, pues una tiene 15 años y la otra, yo digo unos 17 años, pues todavía están en edad de ver nada más, ¿no? Pero sí, pues en ese tiempo, ¿cuál era lo principal? Acomodarlo, pues como hemos visto en los capítulos, tienen un problema que probablemente puedan perder la casa, puedan quedar, como no hay varón en la casa que los pueda heredar o solventar económicamente, si no consiguen un buen partido, pues realmente la familia queda mal. Y creo que sí es algo que todavía aún prevalece de alguna manera por debajito del agua en las sociedades occidentales. Yo hasta ahorita aquí veo con el saber que la autora nos muestra 3 etapas o tres eventos en la vida de una mujer, ¿no? Como el que la quieren casar con su primo, Mr. Collins, que lo habla aquí, que ella quiera buscar con quién casarse, que es es militar, no me acuerdo el nombre. ¿El nuevo? Whitman. Whitman. Y esa especie de relación que están hablando con Darcy son tres etapas o 3 personajes que a este personaje, ¿sabes? La autora nos lo muestra como que el personaje principal, Elizabeth, como diferentes maneras, ¿no? Desde ese tiempo, y muchas veces, como mencionaban ahorita, de ver cómo una mujer puede conquistar a un hombre, puede encontrar su pareja, su bienestar social, económico o sentimental. Un recetario. Sí. Un recetario. Sí, en este caso Elizabeth como que se está equivocando un poquito al dejarse llevar por las apariencias y también por los prejuicios que los demás le comunican acerca de las personas. Por ejemplo, mi Darcy no se me hace una persona que por el hecho de no haber querido bailar, ya lo tenga muy mal conducto. ¿Cómo te lo imaginas a él físicamente? A mí sí me figura que como lo han descrito en la novela, o sea, que es un hombre guapo, que es un hombre con personalidad, que es muy serio, muy reservado, y lo que me gusta de Darcy es que no tiene que hacer tantos cumplidos como el otro, como Bingley, que hace todo el mundo está muy encantado con él porque es muy simpático y aquí y allá y baila y todo. Y pues hay hombres que no les gusta bailar, no es así, y se me hace como que Elizabeth, ya que lo vuelvo así como analizar, digo, bueno, pues se dejó llevar por el digo, ya lo están malinterpretando de tiempos. Pero bueno, yo todavía no conozco bien a Darcy porque Darcy hasta el momento, lo único que sabemos en cuestión de psicológica, de la característica psicológica, pues es el personaje de Elizabeth. Ella es la única que sabemos lo que piensa, lo que razona. Y de los demás no sabemos absolutamente nada. O sea, la caracterización psicológica es nada más de Elizabeth. Y desde sus ojos o desde su focalización estamos entendiendo la novela. Entonces yo entiendo que pues Darcy a lo que ve Elizabeth, desde lo que ve el punto de vista de Elizabeth, yo no lo comparto mucho con ella. O sea, yo digo, está como que un poquito mal de la cabeza. Delirando. Sí. Más bien que por Yo lo la primera perdonaría. impresión y como que vimos que fue el primer título en su inicio, creo que por eso Elizabeth está como a la defensiva con él, por el primer comentario que hizo cuando no quiso bailar con ella. Así es como yo lo veo, que ella está como que poniendo su raya y diciendo, bueno, manteniéndose al margen, ¿no? Y con respecto a lo que decías del papá, creo que como que es muy imparcial, como que la mamá es más, la esposa pues es la que dirige ahí la orquesta y él solo se deja llevar, ¿no? O sea, es más tranquilo, igual, igual sabe que las hijas pues,
se van a ir, se van a casar, pero como que no está haciendo así, como que, sí, ¿no? Muy insistente, como que siento que el papel del papá aquí está como más reservado, como que no es un papá así muy... Como lo queremos, ¿verdad? Con el látigo. Lo interesante es la rápida. Me gusta los comentarios de las compañeritas porque parece ser que ese es el efecto del libro. Primero, ya la compañerita ya se está enamorada del maloso ahí de la película. Y eso es bueno, y eso es bueno. Bueno, en palabras de las muchachas actuales sería de mosquita muerta, ¿verdad? Ya está enamorada. Y bueno, creo que es un buen efecto. Perfecto. Segundo, sí, lo que comenta la compañerita también está muy interesante. En una plática que fue, uno de los ponentes era un extranjero, un abogado norteamericano, y esa es la realidad, compañerita. Dice, hace con su mocho, pero toma muy bien sus palabras en español, así como siempre escuchamos a los gringos, ¿no? De que, sí, está aquí, así todo. Pero él decía, la que manda, la de los pantalones, es la señora. Porque ese señor defendía precisamente para relaciones exteriores, y sí lo dijo, y yo cobro bien. Dice, ay, qué envidia, ¿no? Dice, yo cobro bien y represento a los mexicanos para pena muerta. Dice, pero cuando yo voy y hablo con sus familias, ándale vieja, dice el señor. O sea que como que nuestro machismo es como de a ratos. Pero realmente cuando son decisiones, tomar decisiones, y él lo hizo ver, dice, no, la señora es la que, porque él me preguntaba yo qué no hacer aquí, ella es la que daba el último, Y digo, por eso me gusta su comentario, de que el padre más, activo, hablando de la novela, ¿no? Más callado, más, allá, olvidado, ¿no? Y la madre, pues más activa, más dinámica. Pero creo que eso también actualmente se da. Al menos a mí me llamó la atención que ese abogado norteamericano, pues eso observó. Dice, la mujer es la que toma las decisiones y dictamina la casa que se va a hacer. Y yo cuando iba a preguntar sobre el caso, ella me dirigía. Y más chusco se me hizo que a mí me decía, nosotros no, la anglosajones no somos así. Yo si mi mamá me dice, la juzgo a Lucas y yo hago lo que me da miedo. Así. Y acá ella era la conductora. La conductora, ¿no? La que iba marcando la pauta de la mujer latina, pues. El prototipo, ¿no? Sí. Abundando un poquito en la personalidad de Elizabeth, yo confieso que no hice la tarea, nada más he leído hasta el capítulo 10, pero yo siento, no sé cómo se desarrolle la novela, ¿no? Pero dentro de ti, así me siento, como dentro de la incompatibilidad de Elizabeth y Darcy, siento que son muy compatibles. Y me agrada ese estira y afloja un poquito, ¿no? Me gusta. Y por otra parte, así como ubicándome en esa época, me da flojera, me da, qué bueno que no vivimos ahí. eso, porque se me hace muy complicado eso de las niñas, ¿no? Y me encanta esa Elizabeth, me gusta mucho cuando va a ver a su hermana, que se engloda el vestido, los zapatos, ¿no? ¿Verdad? O sea, me gusta ese airecito de independencia que luego ya ahora vivimos en estos tiempos, o esa manera un poco salvaje de la mujer que es padre, ¿no? Entonces, que rompa esos esquemas. Estereotipos. Entonces, me gusta la personalidad de Elizabeth. Me gusta Darcy para Elizabeth, ¿no? ¿En qué va a acabar? Pero fíjate que nosotros nos dan a suponer, pero Darcy no le ha dicho nada a Elizabeth. Y Elizabeth no lo voltea a ver así como que de reojo. Así es que Y ha notado una que otra cosa de que la está viendo. Pero en ningún momento se ha dado cuenta, como Jane y el otro, ¿cómo se llama? El amigo Bennett. No, ¿cómo se llama? River. Ya, eso sí está bien declarado. Pero Darcy y Elizabeth
nomás se ven. Y de hecho, Elizabeth habla que es un déspota, un engreído, un sangrón, no le gusta bailar. O sea, ¿cómo es posible si en esa época van a las fiestas a bailar? Y el señor, ni siquiera con la señora vecina quiso platicar. Entonces, o sea... esos son los grandes amores. Y el Sí. Pero pienso que está Coincidió con los dos son personajes inteligentes y más o menos sus ideas van paralelas, pero ese es así como que el juego, ¿no? De vestir y arrojo un poquito, ¿no? Que hace interesante una relación. Lo que pasa es que Darcy no está atendiendo como las convenciones de la fiesta. O sea, él es el que no encaja porque es que no baila como los demás, no hace lo mismo, los mismos comportamientos que los demás hombres. Sí, pero también, y eso también me hace no le gusta, porque él no es simpático, él no baila, él no dirige ningún sentido a nadie, entonces, de alguna manera, eso es como el trasfondo de la novela, como todas las chicas se están dejando llevar por las características de lo que ven, así interesante. Pero pues hasta el momento no conocemos a Darcy, no sabemos si realmente él es integrado de esto. So, hay que ver todavía que pues en el momento en que ya se empieza a escribir ahora sí la parte de Darcy, porque bueno, hasta ahorita tenemos una mala perspectiva de Elizabeth y de lo que se dice acerca de alrededor de Darcy, que ya empiezan a salir algunas otras chismes por ahí, entonces son rumores que, bueno, desde mi punto de vista, ya los tomamos como verdaderos y no hemos escuchado la otra versión, la versión de Darcy, para defenderse, o sea, para saber si realmente ahí está actuando de mala fe con Whitman, y ya lo vamos a ver. Pero pues hasta el momento yo creo que lo están juzgando mal, por eso ¿cuál se llama la novela? Prejuicio. Todo el conjunto de prejuicios que se están dando alrededor de una persona sin que la conozcamos. Entonces yo siento que por ahí está el tema principal, como el tema principal de la novela, que nos dejamos llevar muchas veces por los chismes, por lo que dicen los demás y no sin conocer a una persona. Bueno, es que él es un aristócrata, comenzando por eso, ¿no? Él es un aristócrata, tiene bastante dinero, y por otra parte ella, no es como el común de las muchachas, porque ella sí le gusta leer, no es como sus hermanas, que sus hermanas están a la casa de un marido, que era lo que hacían todas las mujeres, porque no tenían otra alternativa. Entonces ella como que es más intelectual, y por lo mismo como que no llegan a caerse bien, porque más despiertita. Y en eso creo que sí tienen, como se dice, esa compatibilidad entre los dos personajes, porque los dos personajes están fuera del contexto social. Los dos, tanto Darcy como Elizabeth, en eso se parecen, en que los dos no encajan mucho dentro de las convenciones y se salen un poquito. Por eso Elizabeth también, pues sí, es de las... ocupa yo creo como un rango económico más bajo, como pues las chicas del campo, porque ellos vienen de Londres, ¿verdad? Sí. Entonces ven a las chicas del campo y ellas tienen ¿cómo se le dice? Pues tiene un rango más. Pues es lo Nina. que opinan las hermanas del otro bebé. Cuando la hermana de Elizabeth está enferma y va a verla, las hermanas aparentemente pues cumplen las convencionalidades sociales, ¿verdad? Las reciben bien y todo. Pero por acá, pues, se dan cuenta que son muchachas de campo, no son como ellas, ¿no? Sí, ¿qué pasa? No son iguales. ¿Qué pasa cuando despiden? Porque Jane sí es muy amiga de una de ellas y nos lo recalca creo que en el primer capítulo, ¿no? No, en el 12 más o menos, ¿sí? De que con Elizabeth nomás fue una despedida de mano y en cambio con Jane fue amiga, no sé, espérate. Efusividad. Sí. Bueno, de pronto la novela de esa situación que confirma Jane. Jane, a instantes de su mamá, la manda a visitar a los Bingley
y en el trayecto, porque se va a caballo, la agarra una tormenta, por lo cual se enferma como de gripa y se queda en la casa de estas personas y su hermana Elizabeth, preocupada, intenta ir a ver a su hermana, su mamá no le presta, creo que este rodaje, Y dijo, ella se yo va, me voy a pie. ella se va, o sea, lo que comentaban, contrario a todas las reglas de etiqueta de que no tienes que estar a Porque ni el caballo le quisieron prestar. Entonces, cuando llega a la casa de los Bigler, pues imagínense, estas mujeres del rango que son, En su estatus. su estatus, El refinamiento. y llega esta muchacha así, Con los de la sudada. entonces, pues, Naturalmente que no, ¿no? pero Ya me un, acabó. un detalle también ahí es que la mamá manda a propósito a alguien cuando sabe que viene la tormenta, porque dijo, ojalá y que haya la tormenta y se tenga que quedar allá, porque pues la mamá necesita casarlas porque no tiene los medios para tenerlas, para mantenerlas. Les pido que hagamos una pausa para pasarles, que escuchemos, mejor dicho, unos comentarios que nos mandó Dani, nos los mandó aquí por WhatsApp, y ya continuamos. Porque ella también está leyendo. Hola Lulu, buenas noches. ¿Sí escuchan? Mira Lulu, yo opino de lo siguiente que leí del libro, pues ahí encontré que la señora Elizabeth, pues, y su hermana, pues hicieron una competencia con Jen Einstein y con el señor Bingley y con el señor Darkin y la señorita Lady Caterine, porque más que nada no hicieron una competencia en que ellos pues primero porque les preguntaron sobre el baile, porque hace cuenta que así como estuvo pues que tuvieron otro baile, otra fiesta, entonces hablaban ellos sobre cerca del baile que tuvieron. Entonces la señorita Lady Caterina y ellos se estuvieron preguntando que cómo estaba el baile. Sí. Y después que se consiguieron otro vestido de novio, la señorita hermana, la mamá de Elizabeth, pues, fue quien impulsó a sus dos hijas para que siguieran a continuación con ello, con el mismo proceso. El concurso del mismo baile. Y ya después de hacer ese otro concurso, la señorita Lady Caterine se acerca con el señor Rankin y el señor Bingley y el señor, ay, es que el otro tiene un nombre liderado, bueno, pero el caso es que se acercaron. Y pues la mamá les dijo a sus hijas que ella también se quería meter a ese concurso de baile. Entonces las hijas estaban muy de acuerdo con ello. Aquí hay otro comentario. Sí, también se trataba de que era muy importante saber para las hijas de la mamá de Elizabeth, que ellas se sentían muy importantes. Sí. Que ellas son muy importantes. Que ellas se sentían muy importantes que ellas se sentían muy importantes por haberse sentido pues útiles y que también yo digo que más que nada pues aquí el mensaje que me deja Lulu es que como la verdad muchas personas hacemos por sentirnos importantes porque que habla de Bueno, ahí tengo el comentario. Pues sí, o sea, sí.
las personas están El comentario es muy bueno que se enlaza con lo de ellos porque, que es actual, pues, y más en estas épocas, y lo dicen los psicólogos. Yo no soy psicólogo, pero espero mi próxima reclamación si estudia psicología. Pero dicen los psicólogos, siempre estamos jugando el juego a la máscara, de careta. Entonces siempre estamos dando una buena fachada. Por eso hay el pobre hombre, que afortunadamente la compañía lo defiende y el apoyo también que está viendo tiempo. Por eso es esa cuestión de empezar a estigmatizar, clasificar, porque pues ahí se juega caretas, ¿no? Cada quien va mostrando sus... Sí, por eso ¿Y ahorita se puede? como alusión en el blog, ¿no? ¿Cómo inicia la novela? O sea, la Ah, frase sí. principal de la novela, ¿cómo inicia? Diciendo que es mundialmente, es verdad, es una verdad que mundialmente, ¿cómo es una verdad mundialmente conocida. Y de Un hecho, hombre, Soltero, con una buena soltero, fortuna, con con mucho una buena dinero, fortuna. necesita una esposa. Y bueno, eso ya de antemano nos está diciendo que es un prejuicio de, claro, de las que pensamos así. Pensamos que los hombres que son solteros, que no necesitan una mujer. Entonces, ¿qué tal si no? Pero ¿Por aquí qué lo no dice, juzgamos así? aquí mismo lo dice, es el siguiente párrafo, dice, sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre. Así es, Ya, poco se ya, sabe. sí. Y lo mismo Lo puede profundo. hacer con las mujeres. ¿Por qué las niñas se tienen que casar? Esa sería la pregunta. pues el dinero. Pues no, o sea, ¿por qué no pueden hacer otra cosa más que casarse? Es como la evidencia del ejercicio de la época. Ah, sí. Es la época. Es de la época, o sea, lo que comúnmente la convención, nuevamente Sí, sí, la sí, convención de lo que se tiene como ¿cómo te puedo decir? Estereotipo. Como lo que estereotipos establecidos que son las funciones de las damas, ¿no? Que se tienen que casar. Cuando ya ahorita en estos No, tiempos, pues eso. todavía pues las que se quedan solteras son criticadas, al igual que las que se casan y luego se divorcian, etcétera, ¿no? O sea, como que todavía estamos un poquito... Pero yo difiero un poquito, porque Sí, ya ahorita lo- estamos en la época en que las chicas, pues ya no, ahí no se quieren casar. Sí, no. Sí, Yo Yo estoy de acuerdo. tengo un ejemplo en mi casa. Pero Tú también tienes un ejemplo pero no también era de chicos. de chico y yo de chica. O sea, que realmente no llenan sus expectativas, ¿no? Entonces dice, es mi tiempo, o sea, la sociedad ha cambiado, ¿no? Los roles, No. más que nada. ¿Qué hacían en ese entonces las chicas, las Bennett? No tenían Leían, o sea, estudiaban hasta cierto nivel. Una de ellas estudiaba porque le gustaba leer mucho. Creo que de las más chicas se dedicaba a analizar el carácter de las personas. Sí, bueno. Bordaban y las fiestas. Y yo, Los bailes. La música, tocaban un instrumento, cantaban los bailes. Pero no tenían la oportunidad. sí, porque no eran mal era vistas. como autoridad. Porque las hermanas de ¿Las Lucas o No, sí había, pero era Ajá. restringido. pero estaban en Londres. Ajá. El hombre es el único que puede. Mentor, su mentor. Un mentor, un mecenas que les enseñaban a leer y escribir Amén. desde muy pequeños, pero generalmente era para los hombres. Las mujeres se les enseñaba cocina, borrar, Sí, sí. Porque de hecho sí hay una descripción, ¿no? De una buena mujer. Creo que le estaba en una de las A pláticas ver, vean. estaban Quiero saber cómo es una buena mujer. que sabía bordar, que Sí, no, no, sabía. el golpe. sí, Eso es Sí, hay una descripción Es de necesario. de una buena mujer. que debe saber tocar el piano, que debe saber abordar y no sé qué otras habilidades. ¿Qué Y capítulo ella dice, está? no, pues yo no conozco. Los idiomas. No, sí, hay que retomar eso. Los idiomas. Hay que retomar eso, leerlo, textual, De porque hecho, y a la hora que estaban platicando en la casa, Darcy con Elizabeth.
Pero no recuerdo su capítulo. Como en el noveno que está. Sí, ¿verdad? Por ahí. Debería estar 10 y ya habían pasado la descripción esa de la mujer perfecta. Es bueno Y es muy leerlo, que lo leamos para que nos empapen. Porque les digo por esto, porque es como ahorita cuando se pone a leer el manual de Carreño, ¿verdad? Pues igual, ahí la mujer ya tiene que tener determinada conducta. Si toma algo caliente, cierra la boca y aguante. ¿Sí? Y como todo creo que se acaba de reformar también ese manual. También se el manual de Carreño. Sí. Yo traigo una pequeña nota, no sé qué capítulo fue, era en la página 17, pero de la pantalla. ¿No? Cuando esta, ¿cómo se llama una de las hermanas que está muy insistente con el primo, con Darcy, que está así como que, ay, que el primo la hermana y que ella está, ¿no? Ahora que está Y cuando Elizabeth también se toma un libro y ella, no, es que ella es súper lectora y no sé qué, sale, como que le echa tirrilla como para que no se le dice Darcy. Y esta nota que me agradó, fue cuando ella dijo de Elizabeth que era una gran lectora y ella contesta, no merezco ese elogio ni esa censura. No soy una gran lectora y encuentro placer en muchas cosas. Por ahí es cuando ella, la prima, dice todo lo que, bueno, por esas páginas está esa parte que estamos De lo de la mujer, las cualidades de la mujer. A ver, léala, por favor, me interesa esta parte. Sí, para anotar. Dice, nadie puede considerarse realmente perfecto si no sobrepasa mucho lo que se encuentra normalmente. Una mujer debe tener un conocimiento profundo de música, canto, dibujo, baile y lenguas modernas. Y además de todo esto, debe poseer un algo especial en su aire y manera de hablar, en el tono de su voz, en su trato y su manera de expresarse. Pues de lo contrario, no merecería calificativo más que a medio. Luego Darcy dice, debe poseer todo esto, y a ello hay que añadir algo más sustancial en el desarrollo de su inteligencia por medio de abundantes lecturas. Y luego le contestan, no me sorprende ahora que conozca solo a 6 mujeres perfectas, lo que me extraña es que conozca algunas, le dice Elizabeth. Y luego él contesta, entonces, ¿verás usted con su propio sexo que duda de que esto sea posible? Y luego ella le contesta, yo nunca he visto a una mujer así, nunca he visto tanta capacidad, tanto gusto, tanta aplicación y tanta elegancia juntas como usted describe. Entonces la señora Curry y la señorita Bingley protestaron contra la injusticia de su implícita vida, afirmando que conocían muchas mujeres que respondían a dicha descripción. Cuando el señor Kurtz las llamó al orden, quejándose amargamente de que no prestasen atención al juego. Como la conversación parecía haber terminado, Elizabeth no tardó en abandonar el salón. Elizabeth, dijo la señorita Bingley, cuando la puerta se hubo cerrado tras ella, es una de esas muchachas que tratan de hacerse agradables al sexo opuesto, desacreditando el suyo propio. No digo que no dé resultado con muchos hombres, pero en mi opinión es un truco vil, una mal mano. Y bueno, Dani le dice, bueno, indudablemente, dice, hay vileza en todas las artes que las damas a veces se rebajan para cautivar a los hombres. Todo lo que tenga algo que ver con la astucia es despreciable. Fíjate que tú dices, y mi traducción dice, yo la calificaría de pobre y de rastrera. O sea, está más, en una traducción, porque para decir rastrera quiere decir, Es como si ahorita que salió. está más acomodado a la forma latina, está más actualizado el lenguaje de ese. Sí, Ah, sí, esa editorial. pero es mejor que diga tal parece. Digo, acá como que ya le pone muy elegante para que no se escuche. Está con Darcy. Lo dijo
Elizabeth, No, la hermana No, lo de dijo Ingrid. la señora. La hermana de las hermanas, la que una de las hermanas. Es que acá es para que no se me que parte chapón, güey. Ah, Miren, ahí les va. Me gustó eso que dice que si duda de su sexo. Ah, caray. Qué bien está ese planteamiento y voy a esto. Por ejemplo, porque quiero precisamente que me mienten, que tomates y todo. La mujer se queja del machismo, pero, oh Dios, ahorita por lo que dice, fíjense, dice una muy buena verdad de que sin duda del sexo. Y la mujer a veces, pues se traiciona a sí misma. A eso yo no a interpreto. veces. Ahí. Muy Y le voy a decir común. por qué. Porque inclusive en la crianza de los hijos, si lo he visto pues en medio acá de mi hija, que es de allá de plana, y digo, no estoy, no es despecho hacia la provincia interna del estado, no. Yo adoro, quiero esos lugares, ya se me lo va a pagar, voy a decir. Ya le digo lo que le contestan cuando dice que son de campo. Pero ahí va. No, pero me fijo que precisamente en las partes sí, siempre, a mí me molestaba en lo particular, digo, lo digo con sinceridad, ¿no? Pero siempre la madre le decía a la muchacha, dale esto a tu hermano, llévale esto a tu padre, hazle error grandísimo. Ahí se está, sirve. Y unos viejos flojos atenidos tenían que ponerle este plato, ¿verdad? Porque así era la mal hábito. Y ahí empiezo a ver que sí se traicionaba. Sí, pues, por eso. Y ella es la primera como más de fomentar, lo que no le dije, no, al contrario, no. A ver, ese muchacho no va a perder la virilidad, que lave sus pantalones, que lave su plato, que... ¿qué? No, hombre, en ese entonces era imposible. No, y abrir. Está fuera de época. Es mucho la sociedad. O sea, sí. No. No, pero le digo, todavía se da esa traición, de que duda la mujer. Y da pie a que, pues, desde casa ya está la escuela del machismo, que no me voy a decir así. Sí, pero yo creo que todas esas características que citó la señorita Lindy nada más se refieren a cómo debe verse la mujer como su frente, que el tono
él quiere cambiar lo que su papá dijo y que quiere quedar en buenos términos con la familia. O sea, una carta muy que dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero realmente, ¿qué nos dice? De hecho, aquí está la carta. Ah, ese es el día que leerla. Dice, estimado señor, el desacuerdo subsistente entre usted y mi padre, recientemente fallecido, esta carta es de Collins, ¿eh? Dice, siempre me ha hecho sentir cierta inquietud y desde que tuve la desgracia de defenderlo, he deseado zanjar el asunto. Pero durante algún tiempo me retuvieron las dudas, teniendo ser irrespetuoso su memoria. Al ponerme en buenos términos con alguien con el que él siempre estaba en discordia, tan poco tiempo después de su muerte. Pero ahora ya he tomado una decisión sobre el tema, por haber sido ordenado en Pascua, ya que he tenido la suerte de ser distinguido con el patronato de la muy honorable Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis de Bourgh, cuya generosidad y beneficencia me ha elegido a mí para hacerme cargo de la estimada rectoría de su parroquia, donde mi firme propósito será servir a su señoría con gratitud y respeto y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, como sacerdote, creo que es mi deber promover y establecer la bendición de la paz en todas las familias a las que alcancen mi influencia. Y basándome en esto, espero que mi presente propósito de buena voluntad sea acogido de buen agrado y que las circunstancias de que sea yo el heredero de Longbourn sea olvidada por su parte, no le lleve a rechazar la rama de olivo que le ofrezco. No puedo sino estar preocupado por perjudicar a sus agradables hijas y suplico que se me disculpe por ello. También quiero dar fe de mi buena disposición para hacer todas las enmiendas posibles de ahora en adelante. Si no se opone a recibirme en su casa, espero tener la satisfacción de visitarle a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las 4. Y puede que abuse de su hospitalidad hasta el sábado siguiente. Cosa que puedo hacer sin ningún inconveniente, puesto que Lady Catherine de Bourgh no pondrá objeción y ni siquiera desaprobaría que estuviera ausente fortuitamente el domingo, siempre que hubiese algún otro sacerdote dispuesto para cumplir con las obligaciones de ese día. Le envío afectuosos saludos para su esposa e hija. Su amigo que le desea todo bien. William Collins. La carta como que medio hipócrita, ¿no? Ándale. Sí. Bueno, él mandó la carta, los Bennett dijeron, mira, órale, quiere arreglar el asunto. Ay, qué buen muchacho. ¿Y cuál es la intención? Que llega ahí, escanea a 4 bellas muchachas, porque fue escaneo. Le gustó Jane, pero resulta que la señora Betty platica. Pronto vamos a tener boda. Jane se nos va a casar. Así como que pon una cruz a Jane y sigue, ¿verdad? La que sigue. Y les cae muy bien cuando los mandan, van a Londres a ver que se van, que van a ir y los deja ir el papá a Londres, sí, que están platicando y se encuentran a los soldados, a donde conocen a Wicks, el señor Pero a los militares los conocen las hermanas de Elizabeth, porque van a visitar a una tía. A Phillips, a la señora Phillips. Sí, pero de hecho van 3 muchachas y los manda el papá con el señor Collins. Porque es de confianza. Para que ya lo dejara descansar porque era como una Sí, bueno, capítulo antes, ¿se acuerdan también de los que terminan de comer y es la hora de la tertulia familiar?
y entonces que le dicen que por qué no leen ellos, y le acercan una novela, y fue así como que, Él quería leer nada más como sermones. sermones, le pusieron una novela y él dijo que él no leía novelas. Ya él se pone a leer sermones cuando una de las más chicas así como que lo interrumpió y fue la gran ofensa, ¿no? Para él. Es que las dos más chicas, su objetivo era Ver a los oficiales. nada más eso era su objetivo. Nada, pero- Al ser más Pues chicas, Sí, ¿verdad? como son más chicas, pues tienen sí, toda pues, esa capacidad. la energía. No, y además es que no pensar en los convencionalismos, ¿no? O sea, al fin, jovencillas, pues, como que son más dadas a la libertad. Claro. Y en ese tiempo los hombres más Libertad, cotizados eran igualdad. militares, ¿no? Sí. Uniformados. Sí, o sea, de hecho, bueno, están ahí, ven esa velada, y es cuando empiezan, a ver los señores Bennett, que realmente tenía muy poca inteligencia. A él lo educó su padre con muy rígido, y gracias a la señora Catherine, pues que le dio la rectoría o no me acuerdo cómo se pone, pero para mí se me figura como la iglesia, ¿no? La parroquia. La capilla era el mando era, ajá, porque era sacerdote, el señor Collins. Ha de haber sido pastor, porque Sí. son anglicanos. Ándale, son americanos. Sí, no es. Entonces le da la rectoría de una comunidad, porque él era sacerdote y además se puede casar. Sí, Sí. Por ser pastor. Entonces, y es cuando los señores Bennett, pues también todo el mundo descubre que tiene muy poca inteligencia, que realmente ha estudiado muy poco, no ha ido a grandes escuelas, menos tampoco, ¿no? Sí, pero creo que este señor está más movido por quedar bien con la Lady Catherine, que es su protectora, que por realmente querer casarse, porque aquí está el trasfondo del mismo de la novela, que decimos que no, lo que está buscando es hacer esta convención matrimonial, no le importa con quién, o sea, pues si no es Jane, pues me da igual. Sí, o sea, sí, ¿sabes? ahora que sí. Nada que Porque cae. los intereses son diferentes, así como muy de, pues, arreglar las cosas, no quedar tan mal, guardar ciertas apariencias con la familia Bennett, me voy a quedar con la casa, pero bueno, pues al menos voy a redituarles un poco, pues casándome con una de las hijas, o sea, es como un demasiado pobre del señor que me cae de la patada. De hecho, su objetivo de buscar una esposa no fue idea de él, fue una sugerencia que le dio de Catherine. Exacto, porque es Porque productora, es una escena. Entonces, si te tienes que casar, necesitas casarte, el otro pues tiene que buscar quién. No le importa enamorarse, volvemos a lo mismo, no le importa enamorarse, no le importa. Entonces es así como que, bueno, Jane no, pues es que ya como que ya está. Y más adelante se dice con quién te casaste. Y de hecho las conversaciones, Sí, él dice, pues así como que, pues yo hago mis cumplidos y los estudio, o sea, como que trato de que se vean naturales, pero como que digo, ay, no, qué horror, este señor no es natural. En la película lo presentan a él, chaparrito, muy feo. Y mayor de edad. Imagina. O sea, no tan joven como Como dice Memo. los muchachos, ¿no? Entonces, es obvio que también la esposa, no sé, pero también no se casó, también se casó por algún interés con él, o sea, no, quizá no se casa enamorada. Sí, porque no, tampoco, en realidad. Y bueno, ya llegó el momento en que aborda Elizabeth, el señor Collins, y le pide matrimonio. Sí, me encanta cuando lo rechaza. Le dice, ay, no, pero el otro obviamente le dice que sí. Es que le dice, pues es que yo entiendo que así son las mujeres, o sea, como que él no esperaba que el rechazo es así como que parte de la convención social, y la otra es que no, es que en realidad ese es mi sentimiento, o sea, te estoy diciendo que no me quiero casar contigo, y el otro todavía, no, es que yo sé que esto es normal, ay, no, Como que me están rechazando para que pero bueno, está buenísimo eso diálogo,
Como que me rechazas para que me gustes más, ¿no? Sí, yo sé que al rato, la siguiente semana ya vas a decir que sí, pues ya. Para que se le haga todo un reto, ¿verdad? Bueno, Pero, Para que no diga que que soy tan fácil. Que facilón. Pero no es así. Sí, y luego en el baile. Es que todavía no llegamos al baile. es que en el baile, eso fue antes, ¿no? Porque antes fue el baile que ofreció Bingley. Ah, no, es que ya, nos quedamos hasta el capítulo 18, ¿no? Sí. Ay, es que eso estuvo bien padre. No, todavía no, es que yo voy en eso y luego, Ay, no, yo estaba lista cuando ve. poca inteligencia, luego, el señor Whitman, ok. Entonces fue cuando van a visitar a la tía, a la Phillips, ¿sí? Y entonces ven que va el oficial platicando, porque además te comiste también cuando habla Mary de Darcy, el nuevo oficial, Whitman. Sí, pero este oficial se aprovecha de, pues de que se ha dado cuenta de que le llamó la atención a Elizabeth para hablar mal de Darcy. Porque cuando se encontraron ahí en la plaza, que estaban las muchachas platicando con los soldados, y vienen a caballo tanto Darcy como Bingley, las vieron y se bajaron para saludarlas, pero Elizabeth ahí en ese momento se dio cuenta de la reacción que habían tenido ambos, ¿no? Cuando se vieron y notó como pues no había cierta amabilidad en ellos, sino Darcy fue el que saludó y se despidió. Entonces de ahí aprovechó este hombre para hablar mal de Darcy. Sí, es que pone que el papá, que él era el protegido, que era el padre, que era el ahijado. Pero nunca le explica por qué. Sí, o sea, hasta ahí nos quedamos. Y también nos vamos viendo en donde Collins le pide, o sea, porque llegan a avisar que ya está el baile, que va a ser el martes, y le dice Collins a Elizabeth que le pide las 2 primeras piezas. O sea, y ella, por respeto, por la educación, no puede decir que no, porque ella está esperando que Whitman, vaya, son las más importantes, las 2 primeras piezas del baile, ¿no? Sí. Y luego bueno, con Darcy. Pero también ahí empieza también él como, él no habla, es como, no va a hacer nada. Pero ella le dice, es que yo ya dije algo, ahora te toca a ti, es parte de la convención social que tú hables. Y el otro, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo que tú me digas, yo te digo. Y el otro así como que, ay, no, pero, bueno, pues si quieres no hablamos. Y tipo para interesante. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? La diferencia de este coronel que habló pestes de Darcy, cuando ella intenta sacarle algo a Darcy de esta otra persona, él no dice nada. Él no dice nada. O sea, más Tiene más respeto, más respeto. Es educado, más. Refuerza lo que había dicho. Como todo un caballero, ¿no? La señorita Bingley sí le dice a ella, le dice que está juzgando mal al señor Darcy, que en realidad no es así, bla, 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 pero la otra no le cree. Y también, de hecho, Jane también le dice, el señor Bingley tiene entendido, o sea, lo que le platicó el señor Bingley, pues sí, su pretendiente es que el señor Darcy no le ha hecho ningún daño. Y tampoco le crean a Jane. No, tampoco le cree. De hecho, cuando yo estaba leyendo esa parte, o sea, como que me dio a pensar la escena cuando me estoy imaginando, que cómo llegaron a ser amigos esos personajes, ¿no? Porque eran muy diferentes. Ellos dos, Bingley y Darcy. Ah, de hecho, eso es lo que ellos también se cuestionan. ¿Cómo llegaron a Isabel? Isabel cuestiona cómo son amigos, ¿no? Por ser tan diferentes. Pues es que las buenas amistades, así son. No son iguales, son diferentes.
Y entonces, ¿por qué? Porque lo que no tiene uno lo tiene el otro y entonces ajá, se complementa. La mayoría, bueno, yo he tenido experiencias y así conocidos que no son afines, los buenos amigos siempre son diferentes. Uno muy diferente, el aceite y el agua, ¿no? Sí. Pero sí, Pero sí con sus diferencias. con sus diferencias hacen una buena amistad. Es lo mismo que el matrimonio. O sea, si los dos fueran iguales, pues no, qué aburrimiento. O sea, son diferentes y nos buscamos porque tenemos cosas opuestas al otro. Claro. Entonces nos complementamos. Entonces, dos agujas se pican solas, ¿o cómo va? Adelante. Sin embargo, ¿qué quieres comentar? Apenas empecé a leer. Yo no lo he leído, ya me avanzaron. Apenas voy a por el quinto, creo. Pero sí, muy, muy interesante, muy... Es de los libros que te atrapan, ¿no? De los libros que quieres seguir leyendo y rápido comértelo, ¿verdad? Sí. Aparte la lectura está Muy ligera, muy agradable. Lo que no me gusta es la letra, muy chiquita. Ya no. Pero la lectura está padre. Sí. Hay una película que habla de un círculo de lectura en donde leen todos libros de Lina. ¿Sí? Si lo comentamos la semana La pasada, corporación. de hecho lo estuvieron pasando en el café la película seguido hace tiempo. Yo quisiera hacer como así algo de lo que dijo. Adelante. Mi nombre es Marina. Ahora, no sé, por ahí leí algún artículo que antes se pensaba que los polos opuestos se atraen. Pero ahora el artículo dice que no es así, tienen que tener similitudes porque si no, no. Y en lo personal, en mi experiencia, pienso que es verdad, porque en el matrimonio de mi mamá y mi papá, completamente distintos. Y bueno, siempre se tuvieron un respeto súper, ¿no? Mi papá siempre dijo, a las mujeres no se les toca ni el pétalo de una rosa. Y yo siempre vi mucho respeto, pero vi mucha infelicidad. Mi mamá sabe cantar, es su bohemia, le gusta la fiesta brava, y mi papá así como que muy distinto. Pero bueno, los dos convergían en los valores, ¿no? En el respeto y en esto. Pero ya así como que en gustos, pues no, mi papá quería el cine y no me gustaba. Y sufría, ¿no? O sea, y no, pues, no te ves, no, pues, no. Pero sí hay ciertas... Es que debe de haber similitudes, pero también debe de haber diferencias. Sí. Digamos, mis papás estuvieron casados hasta que murió mi papá. Y eran muy diferentes, mi papá era muy alegre, muy bueno, pero a mi mamá le gustaba que mi papá fuera así. Y yo siempre los vi muy unidos, Rosy los conoció. Y yo con mi esposo somos muy diferentes. A mí me gusta, ahora soy más tranquila, pero a mí me gustaban más las fiestas. Y él es más serio, más retraído. Y tenemos 46 años de casados. Entonces, pues sí, como que nos vamos amoldando. O sea, a ti no te gusta esto, pero yo lo entiendo. Y a ti te gusta tal cosa. Y pues bueno, te voy a dar gusto. Entonces, como que es un... Sí, antoja. Sí. Pero yo siento que en tiempo de nuestros abuelos era diferente, ¿no? Porque no conocía realmente a la muchacha. Muchas veces quienes son de pueblo o algo así se robaban a la muchacha. Sí, porque realmente, pero bueno, ya me comentaron que es esa robada. Si no era llevarse a la muchacha y ya estar con ella, no. Era robar a la muchacha y la depositaban en casa de una tía, de una madrina, hasta que se casaban. Y lo hacían porque no tenían el consentimiento de los... Sí, padres. O sea, muchas veces dicen, es que no conocí porque pues me robó tu papá. Y ya, o sea, te depositaban y ya se casaban. Pero se casaban, a veces era una muchacha
de 14, 15 años, porque así era la edad en que se casaron nuestros abuelos, Claro. con un señor de 25, 30 años también, ¿sí? Era un muchacho, por lo menos eran 10 años, si vemos, nuestros abuelos se llevaban 10 años, De 10 a uno y 20. otro, ¿sí? Por eso el abuelo era muy grande, la abuela era joven, y tú decías, bueno, pero pues si la abuela tiene hijos, la primera hija, o el primer hijo, ya tenía hijos al igual que hermanos, o sea, eran los mismos, los nietos, pero ¿por qué era la diferencia de edades, no? La muchacha era muy joven, ¿sí? Y era, pues, era lo que Dios te tocó y te aguantas. Mi mamá se casó a los 15 años y mi papá todavía el año pasado, sus 78 años de casado, la celaba. Un día le decía a mamá, le decía a una de mis hermanas a mi papá, papá, ¿por qué regañas a mi mamá? ¿Por qué platica con los vecinos? Oh, pues es que no me gusta que platique. No me gusta. Y yo me quedé viéndolo. Ay, pues ¿cómo sería de joven? Sí, no, es que se casaban y no había ningún hombre. O sea, imagínate el lechero, porque en ese entonces el lechero iba a dejarte, por eso iba a dejar la leche. Por eso decimos, el lechero, del panadero pero en ese entonces, ¿no? Yo creo que nosotros ya cambió un poquito, ¿sí? Porque ya no es tanto, ya conocemos a la pareja, tuvimos un noviazgo, no sé, Adela, tú ya tuviste también otro. O sea, tuvimos un noviazgo, ¿no? Ahora busca la novia en internet. Ahora, qué flojera salir a buscar a una pareja. Sí. ¿Cómo ha cambiado, no? Y así como dices, esas parejas. Yo he visto parejas inmensamente felices que desde que se conocieron y son inmensamente felices. Tengo conocidas que le prometieron el sol, la luna y las estrellas. Fueron a conocerse a la familia y las dejaron plantadas en el altar. ¿Sí? También los dos polos, ¿no? Pero sí, yo he visto conocidos, amigas, que son inmensamente flojeras salir a buscar una pareja. Yo tengo una sobrina. Muy comodines, ¿no? Casada con un inglés. Bueno, es sobrina de mi esposo, casada con un inglés. Lo conoció por internet y cuando el muchacho vino a conocerla, los encontramos en Plaza Patria. Y dice mi esposa, mira nada más, Alejandra, con este hippie, el muchacho, con unos pantalones así de color. Pues, están felizmente casados. Él es ingeniero en computación, muy buen esposo, naturalmente que ahora viste de traje, está muy guapo y está felizmente casado. Ahí están las apariencias. Ahí están las apariencias. Los prejuicios. Ay, hasta le dijimos a mi hija, ¿vieras el novio de Alejandra, el de Inglaterra? Un hippie. Pero lo hubieras visto, parecía payaso. Pero es que hoy en día las carreras actuales no necesitan de que van a los estos que hacen publicidad, los de sistemas y más que trabajan informales, que le llaman, entonces que trabajan desde su casa, así, muchas veces no invierten en nada y así van de tenis y todo. Yo esa pregunta me la he hecho muchas veces porque en el Distrito Federal hay mucha gente, bueno, ahora Ciudad de México, ¿verdad? Que han cambiado. Hay muchos jóvenes que en las esquinas, desde con la pelota, con el juego, con las muchachas de tutú, bailando o con su aro, y haciendo, y yo digo, ¿qué futuro, qué ingreso, qué todo para formar un matrimonio? Mira, no te vayas tan lejos. Vete a una fiesta, a unos 15 años, a una boda. Yo me acuerdo que yo el pleito, mis hijos, ustedes van a una fiesta de traje. Desde, me acuerdo como los 14, 15 años, de traje. Y hasta la fecha de saco. Pero llegas a las fiestas y los chavos
de tenis, Sí. de mezclilla, Sí. o sea, Así está. como andan en el diario, las chicas igual. O sea, comparemos las Bennett, el vestido, qué te vas a poner, iban a Londres a ver los aparadores, y ahora, ¿cómo cambiaron? Sí. Pero no vamos muy lejos. Antes la gente para ir al teatro. Ay, de trato. No, iban De largo. señoras con sus De con la- sus pies. Había un dicho, pipi guan. Sí. A mí me Nosotros tocó todavía vamos que me seguido. llevaran el abrigo y las y Sí, sí. los chuchos, decía El mi zorro, mamá. el zorro. Ahí. Los- Vamos seguido a conciertos aquí en Degollado. Y pues no, la gente va bien informada. Mi esposo siempre va de saco. Él no sabe andar sin el Creo que la mayoría del degollado iba bien arreglado. Sí, a mí me tocó Ahora la noche. que mi mamá iba de vestido largo. Me hace falta de respeto a la obra que va uno a ver. Al lugar. Es un decir. Nosotros hemos ido muy seguido a los conciertos de los domingos al mediodía. Entonces iban bastantes personas, así como nosotros de tercera edad, iban bien arreglados, los señores de saco, las señoras que si no súper elegantes, pero sí arregladitas, pero los muchachos no. Acá muchos muchachos van como si nada, así. Y le digo a mi esposo, no, pues antes íbamos al teatro y veías pura gente. Pues es que ahí arreglada. está junta la escuela de música y muchas veces los maestros los invitan a que vayan a ver los espectáculos y sobre todo a verlos a mero arriba, que es donde se aprecia mejor. Y pues si sales más de la estrella, pues así te vas. No, pero la luneta. El lunes. A mí la última vez que fui, que me dio mucha tristeza el teatro de Gollado, que eran sillas plegables, que estaban en palcos primeros y segundos, quitaron las butacas y pusieron sillas plegables. No, ya ven que lo que te toca atrás es tarima, y con unas sillas que tú decías, así me tocó en los primeros conciertos de la vida el año pasado. Sí, lo estaban remodelando, pero no he ido ya. Que me dio también muchísima tristeza. Pero si es recinto, es así como. Pero para ahí informar. está, la cultura, ¿no? Uno como madre debe de decirle a los hijos, pero ¿saben qué nos contestan? Yo esto les dije a mis hijas, ay, no me digo, qué triste es ir al teatro y eso. Y entonces me dijo una de mis hijas, nosotros vamos al teatro por ver la obra, no por andar presumiendo la obra y todo eso. Dice, que si, efectivamente, que si salimos del trabajo, que si salimos de algo, pues nos vamos a la obra. A la obra. Pero yo le comentaba que no, y si al cabo de así una plática media acalorada, no la conozco. Yo me acuerdo, uno iba a misa, se ponía las mejores galas. Claro. Uno iba a un buen restaurante y tenía que vestirse. Hasta la fecha hay restaurantes que tú dices, de tenis no entras. Sí. Debo pasar. No entras con saco y corbata. Y de hecho ya los rentan, o ya los tienen. Bueno, tienen ahí. Mire, ahorita que comentan eso es que también es ese detalle. Que muchos empezaron a quejarse que afectas mis derechos humanos, que esto, que lo otro, que discriminas. Entonces ya de alguna manera dijeron, de tu soberana gana, ¿no? Pero bueno. Pero claro, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, teatro, pues sí tenían un concierto, etiqueta, concierto, formalidad. Pero ¿qué nos van a decir nuestros hijos? Qué anticuada eres, mamá. Sí, así es. El año pasado, no, el antepasado, se cumplieron 50 años del grupo Scout, del 15. Y entonces mi hijo era entonces el jefe del grupo y organizamos un baile. Entonces invitamos a unos compadres y él casi siempre anda de guayabera, pero unas guayaberas muy bonitas, finas. Entonces dijo, oye compadre, ¿tengo que ir de traje? No, compadre, que se puede ir así, pero traes unas guayaberas muy bonitas, si quieres ir así, puedes ir así. Entonces llegamos al baile, mi comadre le encanta ponerse hasta el molcajete. Entonces ella sí es de muchas alhajas y todo. Yo soy más sencilla, mis aretillos y nada más. Entonces ella sí fue súper elegante. Y dice, comadre, me pongo un vestido todo de lentejuelas. No, comadre, no. No es tan formal.
de largo, pero No va a recibir el Oscar. no, de largo, pero sencillo. Bueno, pues llegamos y algunas personas iban sin traje, y con camisa de manga larga, pero bien, Sí, sí. o con corbata. Ah, Y la mayoría iba de traje. Pues mi comadre no dejó que mi compadre se parara a bailar. Ah, porque no iba de Porque no iba de traje. Dije, ¿por qué no bailan? Es que, ¿cómo crees que va a bailar también? Si viene así, nadie lo va a criticar. Claro. No, es que es imposible que se pare a bailar. ¿Por qué no dijeron que tenía que venir de traje? Y no bailaron en toda la noche, porque él sí traía una guayabera blanca Son preciosa, preciosas las Hay de gala. bordada, pues no lo dejó. Es como en los lugares de mucho calor, Cancún, Quintana Roo, Yucatán, así es. no usan el traje. El que va del traje es criticado. ¿Pero por qué? Por el clima. Y hay guayaberas de gala, y hay vestidos también para la mujer y todo, pero el hombre no va de Fíjese traje. que hay un dicho muy interesante y sí se aplica. Dice, lugar que vayas a lo que vienes. Entonces, precisamente en el norte, porque yo soy de Tijuana, aquí mi criado, y ya no Guadalajara más que mi pueblo, que está muy feo. Pero el norte precisamente es eso, de la informalidad, de todo casual y todo eso. Y una persona precisamente del DF, una vez que cruzaron la frontera, ahí para San Isidro, no, pues, y toda la gente, pues así, normal, sus jeans, sus tenis, como es, como allá, que están acostumbrados. No, que se iban a entrar. Sus notas. Pero entonces ya que el hijo chota, como dice usted, el policía gringo, ¿verdad? Pues ya se le hizo raro a revisión que hasta los chones, con todo respeto, jamás volvieron a la etiqueta ni nada. Por eso le digo que se aplica por lo que dice, ¿no? De que, Sí. porque ya llama la atención, acá estos no son de aquí, son diferentes y ya. Y entonces ahí ya tiene a la gente ahí calificada y estereotipada. Y vea qué importante, fíjense en lo que hemos terminado. En los convencionalismos, para que precisamente en los convencionales que sigan actuales, ¿no? Sí, porque por ejemplo, una persona que va de la Ciudad de México a trabajar a esos climas, ellos llegan con su traje, porque aquí es obligatorio, allá es En el obligatorio. Distrito Federal, Así es. todos andan de traje. Siempre. A todas las horas, el hombre, ¿no? Y ella, Y entonces allá, ¿no? ¿no? Cuando llegan, pues llegan con sus trajes y Sí. todo. Y Ándale, señor, me acostumbra de ya que lo revisaron hasta las uñas, de jamás me iba a cruzar con. Cruzábamos con toda la normalidad, como toda la gente. sí, Pero es cierto, parece que no, pero el lugar sí, determina también, como dice usted en el caso de las guayaberas. sí, y así en la obra también, ¿no? Las Ah. apariciones. Yo creo que eso sí, la actualidad, la vestimenta es lo que nos da los prejuicios y nos da a ver cómo andan, cómo están. O sea, es lo único que no ha cambiado. Yo creo. Ah, Yo, hay una frasecita, hay una que se llama sentido común. Entonces yo cuando vengo a Guadalajara y voy al Teatro de Gollado, porque es martes es gratuito y hay ópera, entonces bueno, yo me compro las cosas así formales, ¿no? O Sí. sea, el vellito, la falda larga, y a mí me encanta eso porque si estuviese en el escenario, al piano, una mujer vestida de calle, así, pues me haría una falta de respeto. claro. Además, como ya se dijo, es un recinto. Entonces es como que ya, aunque uno no sepa, o sea, como que se pone, es como ir a la playa, así como que de no, pues no. Es recíproco, ¿Verdad? Entonces, para mí sí, me encontré con la novedad también que eran personas así muy informales, entre pues jóvenes y esto, pero sí se me hace así, a mí me hace bonito la etiqueta, Claro. en la medida de que uno, si no tiene su solito, lo que sea, pues, no ir Claro. presentable, ¿no? Manga larga, que sí, no, presentable. Y también me gusta en mi pueblo, ahora el carnaval, antes el martes había cerraba el cerrojazo, se dice, del carnaval era el baile. Y mucho tiempo se cayó así como que ya no llevaban orquestas, buenas orquestas, y así como en desuso, ¿no? Así luego ya iban así como que más informales.
Y esta ocasión, este martes próximo, va a haber el famoso cierre con el baile y dice vestido formal. Las mujeres Ah, vestido bueno. largo y los Claro. hombres. Eso es Claro. muy práctico. Entonces, así como que uno también en pueblo y ver eso, pues, así como que también en la parte de la vanidad femenina, llevar al marido, al novio, algo así, pero también formalito. ¿De dónde eres? De Autlán de Navarra. Ah. O sea, es así como que vestirse de domingo, ¿no? O sea, es marcar la diferencia de un día a otro, de una fiesta de otro. Claro. Yo les voy a contar una anécdota. Adelita, su esposa Similita, y su hermana y yo éramos muy amigas, y entonces nos hicimos novias de unos cadetes, ¿te acuerdas? Y nos invitaron a la fiesta, y ahí sí tenía uno que ir de la Con los militares no quedaba mal. Entonces mi cuñada me presta una de mí, una escuela de mí. Yo no me divertí por estar cuidándoles. Sí, ella me dijo, no es de mí, que no sé qué hizo tal yo chamata, y entonces pues yo Esta me la la vieja. ponía aquí o en el guardarropa, y entonces me dijo, no lo dejes en el guardarropa, y yo, es seguro los viejos, ¿verdad? Ah, no. Sí. No, y no la dejaba yo acá, y no podía bailar, baile, y este muchacho y yo platicando, y bailaba, pero me echaba el rojo al Pero fíjense que, bueno, volviendo un poquito a la novela, de lo que pasaba, que las hermanas más chicas se le iban los ojos con los oficiales. Por lo mismo, yo creo que de eso se enamoró de tu marido. El uniforme. El uniforme. Platicando con unas amigas, me decían, ay, los militares como que llaman mucho la atención. Sí. Le digo, ¿sabes qué? El olor de las botas atrae a los muchachos. A ella le llamó la atención el olor de las botas, ¿sí? Yo me hice novia de mi esposo cuando él estaba estudiando. Entonces, yo a veces iba con ella a la escuela e iba de cadete. Y entonces ahora La envidia. salían, ay, un cadete, ¿por quién viene? Y pues no, o me andaba pretendiendo. Pero luego, con el uniforme del diario, pues era verde, con botas. Y a veces que lo mandaban a dejar algún documento, pues igual pasaba por mí. Ay, quién sabe quién vino. ¿Qué Porque soldado? vino un soldado. Entonces vino que venía el cadete, pero ay, de soldado. Pero con el uniforme de gala yo creo que todo el mundo nos derretimos, ¿eh? Sí, el uniforme. Los uniformes de gala son mis respetos. El de diario no, porque es el del trabajo. Que es el colegio militar de diario. Oh, los de aviación, No sé. eso siempre. Con las alas. Pero los que andan de verde, pues no, los del ejército normales, no. Bueno, pues ahora sí, como dicen, ¿no? En hábitos y hacia, ¿no? Adelita se enamoró de las botas. Sí, del olor de las. De lo... El año pasado fueron los 100 años de la Fuerza Aérea y le mandaron a mi esposo invitación. Ella tiene 15 años de jubilado. Entonces le mandaron invitación y pues fuimos. No, y creo que sus instalaciones nuevas las inauguraron, ¿verdad? Sí, hay Un nuevo espacio. casino muy bonito. Son frías esa noche. Pero, ay, le digo a mi esposo, fíjate, hace mucho que no veníamos a un baile de estos, tan bonito, todo, ay, de gala, De todas películas. de largo. Y ahora fue como quisiera uno y la ropa igual. Pero había ocasiones en que era blanco y negro. Y el cadete iba por uno, bueno, en aquel entonces nos tocó, y nos llevaban un El corsaje. Sí, así, entonces, no, desde que llegaba, y No, luego, mis papás hasta me prestaban el carro. Está fabuloso. Ya he asegurado que era un caballero, ¿no? Hasta la fecha. Ya ve lo que dice. ¿Qué te Ahí habla con...? Como dice, no, ya tengo tiempo. Porque ellos te sirven cuando te rentan el lugar para eventos. No, o sea, tú dices, wow, o sea, y los ves, pues andan barriendo, andan plateando. Y tú dices, wow, ¿no? Yo he tenido un hijo. De la fuerza de... Nada más que no debo dinero. Ustedes conocen a mi esposo y sigue siendo un caballero. Ah, no, claro. Información.
Es una formación que te da para Sí. toda la vida, ¿no? Es desde antes de- Eso y los scouts. Es desde antes Eso y de los ser militar, scouts. Sí, Y sí, aquí por era ejemplo, se jubiló y empezó a dar clases en el CETI y él iba siempre de saco y corbata. Y le decía yo, pero si van informales. Sí, es que yo no puedo ir informal. Claro, Yo soy maestro, y yo tengo una imagen. un porte. Entonces, siempre iba de saco. Así me pasó con mi papá. Mi papá toda la vida casi toda la vida fue de traje y corbata. Se jubila. ¿Era maestro? No, él era empleado, se jubila y empezó a usar guayaberas. Y ya de guayaberas regeneró y nosotros, ay, papá, qué horrible. No. Porque la idea de nosotros era de traje. O sea, por su trabajo era gerente de una empresa. Y pero no lo podíamos ver a mi papá sin traje. No era mi papá, De igual que venían de andar en jeans. ¿Qué dice lo de Ceredo? Pero no, salimos y ya de bolsa. Mi papá nunca lo pude poner de jeans, porque los pantalones de mezclilla era lo que traían los cargadores. O sea, de hecho, mis primeros pantalones de mezclilla yo se los pedí a mi papá. Todavía ni estaban de moda. Le pedí uno de los cargadores, porque le dieron un uniforme. Pero era otra mezclilla. No, y era un saco precioso. Y acampanado. O sea, Acampanado. Bueno, En otro tiempo. En noche. Pero cuando era para trabajadores era una mezclilla dura. Dura. No, bueno, pues así nace. el Ibai Es de las carretas, era lo que cubría las carretas allá por San Francisco. Pues en lista me conocen. Ahí nace. Se tapaban, eran los toldos de las carretas y decían, "Bueno, aquí son pantalones". Ahí está. No, ya no. Ahí está la visión. Sí, también el sombrero, mi papá era de sombrero tartán, ¿te acuerdas? Y también así, aunque era bajito mi papá, pero también su sombrero y el garbo, ¿no? Con Sí. Ajá. Atrás, No, decían todo eso. Son de energía que tenían. Ah, también. Pero bueno, pues quedémonos en el baile. Quedémonos en el baile. Con los militares. Nosotros adelante, vamos a pegas en el baile. Con todos los Y ahora que ay, tú para de qué. Ahí está para de Y ahora no le metí, siempre soy yo la que, por favor, Por favor. y ahora yo Y ahora te fuiste. la que me ¿Sabe? Ya lo terminó. Sí. ¿Sí? A mí no me ha atrapado todavía. Sí. Estilo, ¿no? Qué bueno. Muy dulce. Excelente. A lo mejor autora. Pues el libro no era de. No, es el primero que leo de ella. Yo también estoy. Su libro es el más adecuado Es el más. en la pronunciación. Perdona la payasada, pero en el léxico es el más adecuado. Yo sí, parte de Porque ya los otros sí ya como que A suavizan. mí las películas sí me gustan. No, tampoco. También pero Los libros. La obra por excelencia de ellas. Sí. También está la abadía, ¿cómo la abadía de qué? Entonces la otra. Sí, bueno. Pues entonces aquí le contamos por el día de hoy. La semana que entra vamos a analizar del capítulo 19 al 28. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.